En la clase de hoy vamos a estudiar el dominio y el recorrido de una función. El objetivo de esta clase es que entendáis ambos conceptos y también que a partir de la gráfica de una función seáis capaces de calcularlos. Veamos primero una definición intuitiva del dominio y recorrido de una función. Podemos imaginar una función como una máquina en la que introducimos en la entrada un valor de x y obtenemos a la salida un valor y, que es el transformado de x por la función. Eso lo expresamos escribiendo y igual a f de x. Es decir, esta expresión que yo acabo de señalar lo que nos dice es que el valor de y es el transformado de x por la función. Yo en este dibujo también os he representado la entrada, que es por donde introducimos los valores de x, y la salida, que es por donde salen los transformados de x por la función, es decir, los valores de y. Además, también tenemos que los valores de x para los cuales puedo evaluar la función constituyen el dominio de la función, mientras que los valores que obtenemos a la salida pertenecen al recorrido de la función. Es decir, los valores de x que yo puedo introducir por la entrada constituyen el dominio de la función, mientras que los valores de y que yo tengo por la salida constituyen el recorrido de la función. Por tanto, yo creo que se entiende que si yo os doy una representación gráfica de una función, para calcular el dominio de esa función tenéis que mirar en el eje de las x. En este caso me tendréis que dar este intervalo, que es en el eje de las x el intervalo en el cual tenemos dibujada la función. Mientras que para calcular el recorrido de una función, pues tenemos que mirar en el eje de las y y me tendréis que dar este intervalo, que es en el eje de las y donde yo tengo dibujado algo de función. Esto lo vamos a entender mucho mejor con los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, la función va a ser f de x igual a 1 partido por x menos 3. Un comentario. Esta función es un caso particular de unas funciones que se llaman funciones racionales. Las funciones racionales son una división de dos polinomios. Vale. ¿Cuál es el objetivo de este problema, de este ejercicio? Pues el objetivo es que si yo, por ejemplo, os doy un valor de x que introducimos por la entrada, vosotros entendáis cómo se calcula el valor de y que obtenemos a la salida. Por ejemplo, si la x vale 5, pues yo ahora lo que voy a calcular es cuando la x vale 5, voy a calcular el transformado del 5 por mi función. Ese valor, si lo tuviera que representar, lo representaría en el eje de las y's. ¿Cómo se calcula? Pues yo cojo la expresión de la función 1 partido por x menos 3 y en el lugar del valor de x cambio la x por un 5, es decir, 1 partido por 5 menos 3. Estas operaciones son muy sencillas, 5 menos 3 es 2, y obtengo a la salida un valor de 1/2. ¿Qué es lo que concluimos? Pues que el valor x igual a 5 pertenece al dominio de mi función y que el valor y igual a 1/2 pertenece al recorrido de mi función. Vamos a probar con otro valor a ver qué es lo que pasa. En este caso voy a probar con el valor x igual a 3. Y lo mismo que antes. Yo voy a introducir el x igual a 3 en la entrada y me pregunto qué es lo que obtendremos a la salida. Vale. Pues ya sabéis, voy a intentar calcular el transformado del 3 por mi función, que si lo tuviéramos que representar, lo representaríamos en el eje de las y's. Esto se calcula como 1 entre 3 menos 3, es decir, 1 entre 0, y ya sabéis que dividir entre 0 es algo que está totalmente prohibido en matemáticas. Es decir, que esto no existe. Por tanto, concluimos, compuesto que para el x igual a 3 me ha salido algo que no existe, concluimos que el x igual a 3, en este caso, no pertenece, es el mismo símbolo que el de antes, pero tachado, al dominio de mi función. Yo creo que aquí podemos calcular el dominio de forma general. Vamos a ver si somos capaces de entenderlo. ¿Cómo calcularía el dominio de esta función? Pues yo me tendría que preguntar, ¿qué valores de x me dan problemas? Pues a mí me dan problemas aquellos que me hagan 0 el denominador. Solamente esos valores. Vale, pues entonces cojo el denominador de la función que os he puesto, que es x menos 3, y lo igualo a 0. Despejo el valor de la x, el 3 está restando, pasa al otro lado sumando.
Es decir, el x igual a 3 da problemas. Además, lo hemos visto antes. Es el único que da problemas. Entonces, ya teniendo esto claro, pues entonces escribimos que el dominio es todos los números reales, que esto se escribe de esta manera, todos los números reales se escribe simplemente con una R, y excluimos al número 3. Se pone, cuando hablamos de un solo número, lo escribimos entre llaves. O sea, el dominio de esta función son todos los números reales, excluyendo el número 3. Vale. Bueno, yo creo que este ejemplo se ha entendido bien y vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a estudiar una función polinómica. Por ejemplo, x al cuadrado más 3 multiplicado por x. Y vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver si introducimos en la entrada el número 2, ¿qué obtendremos a la salida? Vale. Pues es sencillo. Tenemos que calcular el transformado del 2 por mi función, que si tuviéramos que representarlo, lo representaríamos en el eje de las Y. Puesto que la función es x cuadrado más 3x, yo cambio la x por 2 y me queda 2 al cuadrado más 3 por 2. Estas operaciones son sencillas. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4, y 3 por 2 es 6. 4 más 6 es 10. Y entonces acabamos de deducir que a la salida, cuando introducimos el 2 en esta función, obtendríamos el 10. ¿Qué concluimos? Pues puesto que no ha habido ningún problema, pues que el x igual a 2 pertenece al dominio de mi función y que y igual a 10 pertenece al recorrido de mi función. Podríamos poner más ejemplos, pero vamos a ir directamente a intentar deducir el dominio de esta función. Si lo pensáis un poco, cualquier valor de x que se os ocurra, yo siempre puedo calcular el cuadrado de ese número. Y de ese número también siempre puedo multiplicarlo por 3. Cuando tengo el cuadrado y la multiplicación del número por 3, esos números siempre los puedo sumar. Es decir, aquí es imposible encontrar un número que me dé problemas en esta función. Por tanto, el dominio de esta función en este caso son todos los números reales. No hay que excluir nada. Esto, por cierto, es general para todas las funciones polinómicas. Si os dan una función polinómica y os preguntan por el dominio, podéis escribir automáticamente que el dominio de esa función es todos los números reales. Y ahora vamos a por el último ejemplo. En este caso, una raíz de índice par. Por ejemplo, vamos a poner la raíz cuadrada de x menos 3. Esta va a ser el ejemplo de una función para que vamos a tener que algunos valores de x van a pertenecer al dominio y otros valores de x no van a pertenecer al dominio. ¿Por qué es eso? Porque esta función, si lo pensáis un poco, si yo dentro de la raíz le meto un número positivo, pues no hay ningún problema. Yo puedo hacer el cálculo de la raíz cuadrada de 9 y me da 3. Si meto un número y en el interior al hacer la operación me sale 0, tampoco hay ningún problema. La raíz cuadrada de 0 es 0. Pero si meto un número y al hacer los cálculos me sale un número negativo, pues entonces aquí tenemos un problema, porque esta operación no la podemos calcular. O sea, no podemos hacer las raíces cuadradas de números negativos. Con lo cual, cuando yo ponga aquí un número en lugar de la x y me salga positivo, pues ese número pertenecerá al dominio. Si pongo en lugar de x un número y el resultado de la operación x menos 3 me da 0, el número que ponga también pertenecerá al dominio. Pero si en lugar de x pongo un número y el resultado de la operación me da un número negativo, entonces ese número estará excluido del dominio. Bueno, vamos a verlo mejor con ejemplos. Supongamos que en lugar de la x ponemos un 7. A ver qué pasa. Yo quiero calcular el transformado por mi función del número 7. Si tuviéramos que representarlo, lo representaríamos en el eje de las Y's, y puesto que mi función es la raíz cuadrada de x menos 3, este cálculo va a ser la raíz cuadrada de 7 menos 3. 7 menos 3 es 4 y ningún problema. La raíz cuadrada de 4 es 2. Concluimos como antes que si la x es 7, pues entonces pertenece a mi dominio de f. Y también concluimos que el valor de y igual a 2 pertenece al recorrido de f. Vale, el 7 me ha salido que pertenece al dominio. Y nos hemos dado cuenta que cuando metemos un 7 por la entrada, obtenemos por la salida el número 2. Venga, vamos a probar ahora con otro número. Probemos con
x igual a 1, por ejemplo. Vale, pues con x igual a 1 tendremos que el transformado del 1 por mi función, que lo representaríamos en el eje de las y, sería la raíz cuadrada de 1 menos 3. La raíz cuadrada de 1 menos 3 es la raíz cuadrada de menos 2 y esto no existe. No se puede calcular, ahí tenemos un problema. Entonces concluimos que el número x igual a 1 no pertenece al dominio de f. Pero es que hay más números que no pertenecen al dominio. Por ejemplo, el 0 tampoco pertenece, porque 0 menos 3 es menos 3. La raíz de menos 3 no existe. Hay infinitos números que no pertenecen al dominio. ¿Cómo puedo averiguar esos números? Pues mirad, cuando tengamos una raíz de estas de índice par, cogemos el interior y lo igualamos a 0. Porque el 0 es la frontera entre los números positivos y los negativos. Entonces, calculo el valor de x. El 3 está restando, pasa al otro lado sumando, me sale el 3. Entonces me represento la recta numérica y pongo los números que me han salido. En este caso solamente el 3. Ya sabéis que a la izquierda tengo el menos infinito y a la derecha tengo el más infinito, y que no se alcanza nunca. Si yo ahora cojo, por ejemplo, un número que está a la izquierda del 3, por ejemplo el 0, y lo introduzco en la raíz, me quedaría la raíz de 0 menos 3. Me quedaría la raíz de un número negativo. Si cojo un número cualquiera que esté a la derecha del 3, por ejemplo el 10, me quedaría la raíz de 10 menos 3, es la raíz de 7, y me quedaría la raíz de un positivo. Y si cojo el 3, me queda la raíz de 3 menos 3, la raíz de 0, que ya sabéis que es 0. Entonces, hemos quedado que yo puedo calcular las raíces de números positivos y la raíz de 0. Entonces, eso ocurre pues del 3 en adelante, si os dais cuenta, del 3 al más infinito. Sabemos que el más infinito no se alcanza nunca, le ponemos un paréntesis, mientras que el 3 sí que lo quiero incluir en mi dominio, pues yo le pongo un corchete. Bueno, pues ya tendríamos el dominio de esta función, del 3 incluido hasta el más infinito. Ahora lo que vamos a ver son las definiciones exactas del dominio de una función y del recorrido de una función. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la x, y se suele representar como d de f. El recorrido de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, la variable y se suele escribir como r de f. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Yo en este ejemplo os doy una función, la gráfica de una función, y en el apartado A os pido el dominio de la función y en el apartado B os pido el recorrido de la función. A ver, cosas muy importantes que tenéis que tener claras. Para calcular el dominio de una función tenéis que mirar en el eje X. Para calcular el recorrido de una función tenéis que mirar solamente en el eje de las Y's. Algunos detalles. Yo aquí tengo una flecha. ¿Qué significa esa flecha? Pues esta flecha significa que esta función se extiende hacia la izquierda y hacia arriba indefinidamente. ¿Vale? Más detalles. Aquí tengo un punto negro, relleno. Ese punto está incluido. Por cierto, eso es en el 2. Aquí tengo otro punto negro, que también está incluido, y esto ocurre en el 3. Aquí tengo un agujero. Eso significa que no está incluido, y eso ocurre en el 5. Y luego ahí tengo un punto suelto, que eso ocurre en el 7. Vale. Con esto, en principio, ya lo podemos hacer todo. Venga, pues vamos a hacer en la parte de aquí de abajo el dominio de la función. Para calcular el dominio de la función, miramos en el eje X. Entonces, yo tengo función, en toda esta zona de aquí tengo función. Hasta que llego a ese punto de ahí. ¿Lo veis? Porque a partir del 2 hay un pequeño tramo donde no hay función. Luego vuelvo a tener dibujo del 3 al 5. Y ya por último tengo dibujo justo en el 7. Venga, pues esa información hay que traspasarla ahora en forma de intervalo. Venga, empezamos en el menos infinito. Como el menos infinito no se alcanza nunca, pues lo escribimos con un paréntesis. Luego nos encontramos desde el menos infinito, tenemos que toda esa zona está incluida para la función hasta que llegamos al 2. Y en el 2 teníamos un punto negro, y entonces el punto negro se expresa con un corchete. Entre el 2 y el 3 no hay dibujo, entonces luego volvemos a empezar en el 3. En el 3 tenemos un punto negro, es decir, tenemos que poner un corchete.
Ya está el 5, pero el 5 tenemos un agujero, entonces cuando hay un agujero se expresa con un paréntesis. La unión de intervalos lo juntamos con el símbolo unión, que es como una U hacia arriba, una U. Y luego por último tenemos el punto 7 que está aislado, que ese se expresa entre llaves. Y también lo juntamos con el símbolo de unión. Pues el dominio ya estaría. Ahora solamente necesito calcular el recorrido, que hemos quedado que el recorrido miramos en el eje de las Y's. Lo mismo que en el dominio mirábamos en el eje de las X y empezábamos de izquierda a derecha, si os dais cuenta hemos empezado al menos infinito, pues el recorrido miramos en las Y's y vamos de abajo hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto más bajo de esta función? Pues si os dais cuenta es este, porque por debajo de este no hay nada pintado. Y a partir de aquí en adelante, todo está dibujado. Por tanto, ¿cuál sería el recorrido? Pues sería desde el 0, que está incluido, y luego como del 0 en adelante está todo incluido hasta el más infinito. Pero hemos quedado que el más infinito no lo vamos a alcanzar nunca, entonces le ponemos un paréntesis. Bueno, pues si habéis entendido este ejemplo, que es bastante general, pues yo creo que en principio cualquier gráfica de una función, cuando os pregunten por el dominio y el recorrido, lo vais a saber hacer. Entonces, para demostrarlo, yo aquí os planteo un ejercicio que nos dan la gráfica de una función y en el apartado A nos piden el dominio de la función y en el apartado B nos piden el recorrido de la función. La función es esta. A ver, detalles. Tenemos la flecha. ¿Qué significa la flecha? Que esta función se extiende hacia la izquierda y hacia abajo indefinidamente. Luego tenemos varios tramos. Aquí tenemos un punto negro en el 1, aquí un punto negro y aquí un agujero. Y luego tenemos ahí un punto suelto. Bueno, tenéis que intentarlo y cuando lo hayáis intentado, pues comprobáis las soluciones que os doy, que son que el dominio de la función es del menos infinito hasta el 1, el 1 incluido. Unión del 2 al 4, el 2 incluido y el 4 sin incluir. Unión el 5, es decir, un punto aislado que sería el 5. El recorrido de la función pues sería del menos infinito al 1, unión con dos puntos aislados, que son el 2 y el 4. Espero que os haga el ejercicio, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero que lo hayáis entendido absolutamente todo. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.